Doy lectura al punto resolutivo del dictamen. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Estados Unidos de América. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Gabriela Cuevas Barrón para presentar el dictamen a nombre de las comisiones de Relaciones Exteriores. Luego daremos el uso de la palabra a la senadora Marcela Guerra Castillo para presentarlo a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte. Y luego tengo 16 oradores registrados. Uno en contra y los demás a favor. Las primeras intervenciones son de hasta 10 minutos y las segundas de hasta 5 minutos. Tiene el uso de la palabra senadora Gabriela Cuevas. Con su venia, presidente. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte sometemos a su consideración el dictamen por el que se propone la ratificación del nombramiento expedido por el presidente de la República para encabezar la Embajada de México ante Estados Unidos de América. El titular del Poder Ejecutivo Federal propone al ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. La importancia de Estados Unidos para México es indudable. Existe una comunidad de 34 millones de personas de origen mexicano que residen en nuestro país vecino. Ellos aportan al desarrollo social y económico de ese país a través de su trabajo diario. Esta comunidad contribuye con el 8% del Producto Interno Bruto estadounidense y con 570,000 empresas en ese país. Esto significa que más de 1 de cada 25 empresas en los Estados Unidos son propiedad de migrantes mexicanos. Aquí en México lo tenemos muy claro. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. En 2015 enviamos el 80% de nuestras exportaciones totales hacia allá. El año pasado comerciamos 525,000 millones de dólares en bienes. Somos el primer, segundo o tercer socio comercial de 30 de sus 50 estados. Y más de 5 millones de empleos en el país vecino dependen de la relación bilateral con México. Además de nuestros lazos culturales y sociales, 1 de cada 5 familias mexicanas dependen de las remesas que se envían desde los Estados Unidos. En 2016, las remesas que ingresaron al país acumularon su máximo histórico, 26,970 millones de dólares, 8.8% más que el año anterior. Ambos países han sabido superar múltiples obstáculos a través de sus 194 años de relación. Sin embargo, la situación que vive México ante la nueva administración en Estados Unidos nos ha forzado a replantear nuestra postura frente a este país y a hacer una profunda reflexión sobre cuál es nuestro interés nacional y cómo defenderlo. El momento que atraviesa la relación más importante que México tiene con otro país exige una representación a la altura del reto. En particular, alguien que esté preparado para dialogar con líderes republicanos en el Capitolio y también con migrantes poblanos en Passaic, Nueva Jersey. Queremos ver a un embajador que esté tanto en la Casa Blanca y Wall Street como en las comunidades de trabajadores agricultores en Fresno, California, que requieren la máxima protección. Si bien la relación bilateral ha tenido fuertes contrastes, hoy es urgente tomar decisiones. El presidente de los Estados Unidos no puede utilizar a México a capricho, como responsable de los problemas que vive su vecino al sur. No se hace política exterior a tuitazos. En la política exterior se dialoga, se construye y sobre todo se respeta. Exigimos respeto a México y exigimos que nuestro embajador haga valer ese respeto a México.
Falta una política que guíe la relación México-Estados Unidos. En los más de 4 años de esta administración, no ha existido una verdadera política exterior de Estado sobre la relación de más trascendencia para México. Los hechos hablan por sí mismos. Durante este tiempo han desfilado por la embajada 3 representantes: Eduardo Medina Mora, Miguel Bazáñez y Carlos Sada, 2 de los cuales apenas estuvieron en el cargo 8 meses. Y por si fuera poco, nuestra representación estuvo sin titular durante 7 meses. Hoy votaremos por la ratificación de un nuevo embajador para esta representación tan importante para México y para los mexicanos. Desde el Senado de la República estamos preparados para analizar y, en conjunto con el Ejecutivo, definir una política de Estado para esta relación. Estamos listos para desarrollar una diplomacia parlamentaria sólida que privilegie el diálogo, la comunicación constante y busque siempre defender el interés de México y de los mexicanos en el exterior. El Gobierno debe apoyarse en el Senado para que desde esta Cámara Alta se le dé continuidad a la relación entre México y Estados Unidos. Por ende, es urgente reforzar la Oficina de Relaciones con el Congreso de la Embajada de México en Estados Unidos. Es indispensable fortalecer la presencia de México en la capital estadounidense y multiplicar los contactos con los legisladores a nivel federal y local. Debemos recordar que una de las características más importantes del sistema político estadounidense es la relevancia nacional que tiene lo que ocurre a nivel local y de la efectividad que tiene su sistema de pesos y contrapesos. La viabilidad o el fracaso de muchas de las propuestas del presidente estadounidense va a radicar en las manos del Congreso estadounidense. Es urgente una diplomacia parlamentaria mucho más activa. En materia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, además de encabezar una labor colosal de proteger a una comunidad de más de 34 millones de personas de origen mexicano, el representante de México ante Estados Unidos deberá defender la postura de México en la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio. México no aceptará una renegociación que no beneficie a nuestra sociedad, a nuestras industrias y a nuestros empleos. En el Senado también estamos listos para apoyar y acompañar un proceso transparente e incluyente con el ánimo de proteger los intereses de los mexicanos. Y en cuanto a estos intereses, que quede claro, México se opone rotundamente a la edificación de un muro en la frontera sur de los Estados Unidos. No habrá desde México un solo centavo para ese muro. En poco más de un mes, México y Estados Unidos pasaron de ser socios, vecinos y amigos que construían diariamente una relación basada en la cooperación y el entendimiento mutuo, a desconfiar uno del otro y a operar casi a ciegas bajo graves condiciones de incertidumbre. Ante esta situación, es crucial reconocer que lo que sucede al interior se proyecta al exterior. Es tiempo de que en México revisemos nuestras políticas internas. Necesitamos desarrollar estrategias propias, particularmente en la venta ilegal de armas y el tráfico de drogas. En materia de drogas, cada país debe asumir su propia responsabilidad. Hasta ahora, México ha apostado por la construcción de una política hemisférica en materia de drogas. Pero si ahora Estados Unidos no desea mayor cooperación con nuestro país, es tiempo de que México defina su propia política de drogas. Ya basta. México no debe derramar más sangre ni sufrir más violencia, mientras que en Estados Unidos no pueden responsabilizarse por los incrementos en el consumo. En materia de migración, México no puede seguir cooperando con un país que no está dispuesto a entablar una relación de pares con nosotros. En el Senado de la República vigilaremos que la instrumentación de la memoranda en materia migratoria y fronteriza, emitida el martes por el Departamento de Seguridad Interna, se apegue al Estado de Derecho. Además, exigiremos el respeto irrestricto a los derechos que la legislación estadounidense otorga a todas las personas sin importar su condición migratoria. Nuestra prioridad será que los 50 consulados de México en los Estados Unidos se cercioren de que se respeten en todo momento los derechos humanos y civiles de nuestros connacionales. En particular, que se refuercen las visitas a los centros de detención y a las prisiones,
la difusión de talleres informativos sobre derechos constitucionales para que los mexicanos sepan cómo actuar en caso de contacto con la autoridad, las sesiones de diagnóstico migratorio para que sepan qué oportunidades tienen de permanecer en ese país, las acciones legales de defensoría que correspondan y el diálogo con autoridades locales respecto a la instrumentación de las medidas recientes. No podemos permitir que los casos como los de Guadalupe García de Rayos o de Daniel Ramírez Medina, ilustrativos por una política migratoria que intenta criminalizar a las personas por su situación migratoria, se conviertan en la norma. Más claro no puede estar. El presidente Donald Trump ha determinado como una prioridad intensificar las medidas antiinmigrantes en Estados Unidos de América. Ante ello, es necesario, es urgente que México cuente con un representante que pueda liderar una política de Estado integral hacia nuestro país vecino. México debe frenar toda cooperación migratoria con los Estados Unidos. La frontera sur de México tiene que ser una decisión de México y de los mexicanos únicamente. El nombramiento que ha propuesto el presidente de la República, del maestro Jerónimo Gutiérrez Fernández, consideramos en las comisiones dictaminadoras que cumple con los requisitos y con el perfil que esperamos para llevar la representación de México en los Estados Unidos. En las comisiones dictaminadoras hemos analizado, en función de lo anterior, el programa de trabajo que presentó el ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández, quien cuenta con una amplia trayectoria en la Administración Pública Federal. Jerónimo Gutiérrez conoció la relación con Estados Unidos de primera mano, a partir de su gestión como subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tampoco le es ajena la relación y las repercusiones que se tienen con América Latina y el Caribe, ya que posteriormente a esta subsecretaría de América del Norte fungió como subsecretario para América Latina y el Caribe y conoce además muy bien la agenda de seguridad al haber sido subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación. Finalmente, cabe subrayar que desde que dejó ese puesto ha estado al frente del Banco de Desarrollo de América del Norte, institución dedicada a incrementar los vínculos de cooperación, la infraestructura y el cuidado del medio ambiente en ambos lados de la frontera. Por estas razones sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea la ratificación como embajador extraordinario y plenipotenciario del ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández ante los Estados Unidos de América. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Gabriela Cuevas, que ha presentado el dictamen. Tiene uso de la palabra la senadora Marcela Guerra Castillo para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Compañeras y compañeros senadores de la República, señor presidente, mesa directiva, señores coordinadores, la historia que tenemos con Estados Unidos no es una historia reciente, es una historia que ha sido compleja, complicada, de guerra, muchas veces de guerra, de invasiones, pero también ha sido una historia reciente de oportunidades. México y Estados Unidos se habían asumido como socios y amigos hasta hace poco tiempo. Todos sabemos ya el debate en torno al nuevo gobierno del presidente Trump, los dichos, los twitters, los dimes y diretes del estilo de hacer política del presidente y de su gobierno. Hoy, que vamos a nombrar por este pleno a un nuevo embajador, a Jerónimo Gutiérrez, vamos a buscar la oportunidad de un nuevo acercamiento en el marco del nuevo estilo de hacer política de Donald Trump. Más allá de ese estilo, que es fuera y marginal de la política, nosotros en el Senado de la República seguiremos viendo los objetivos y las metas que nos hemos trazado para hacer valer los intereses de la República y los intereses de los mexicanos. Hablamos de los beneficios
de un tratado que en junio se empezará a renegociar, de un tratado de más de 2,000 artículos, de un tratado que ha traído prosperidad compartida, de un tratado que por ningún motivo debe de ser adverso a lo que le convenga a México y a los mexicanos. Así lo ha dicho el secretario de Economía, el Delfonso Guajardo, y así esperamos que lo haga valer por el bien de la República. Acaban de estar aquí dos secretarios, Rex Tillerson y John Kelly, secretario de Estado y secretario de Seguridad respectivamente. Un día o dos después de que se emitió un memorándum a razón de toda la política migratoria que se dio cuenta y que se plasmó en las acciones ejecutivas de Donald Trump. Un memorándum duro, un memorándum que hasta hoy, según nuestros consulados, no está llevándose a cabo ningún tipo de garantía para las redadas masivas que se están dando a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos para no hacer valer los acuerdos que ya existían con la Secretaría de Gobernación. Estos dos memorándums que fueron emitidos por el Departamento de Estado para la implementación de las órdenes ejecutivas, a razón de esto, el secretario Rex Tillerson y John Kelly dijeron que respetarán los derechos humanos de la ley, que continuará la colaboración entre Estados Unidos, entre México y los países centroamericanos para detener los flujos migratorios de esta región. ¿Ustedes creen que debemos de creer esto? ¿Ustedes creen? Yo creo que debemos de abogar por un ejercicio de política con seriedad y que el próximo embajador Jerónimo Gutiérrez haga valer con firmeza la postura del sentir de los mexicanos. Que los 50 consulados hagan valer también la defensa real de los connacionales. Que nosotros en el Senado en breve entablemos un diálogo nacional para ver las implicaciones de la construcción de un muro en aras de lo que yo platiqué con los coordinadores, para poder con firmeza escuchar también lo que tiene que decir la sociedad mexicana en todas las aristas, en todas las universidades, en todas las entidades federativas, en los municipios que colindan con la frontera de más de 3,200 kilómetros, que es una frontera que ha sido muy activa y que es una frontera que muchas veces se ve lejana de la voluntad y de la política y los oídos de Washington. Pues sí, esta política de Estado, y yo invito a todo este pleno, a todos mis compañeras y mis compañeros, a entablar este diálogo con la gente para ver las implicaciones, que serán muchas, no solo comerciales, de seguridad, del flujo de personas, sino también las del ambiente natural, del cambio climático, de las especies, porque también las especies migran y el muro evitará también la migración de las especies y el bloqueo del corredor biológico, no que viene de México, sino de todo Sudamérica y de Centroamérica. Pues sí, le deseamos la mejor de las suertes a Jerónimo Gutiérrez, pero le decimos también que seremos un Senado activo, que la Comisión de Relaciones Exteriores y todas las bancadas estaremos dando seguimiento a la política de Estado que se debe de ejecutar por parte del Ejecutivo. Enhorabuena por Jerónimo Gutiérrez y le deseamos suerte, pero también le damos el acompañamiento de este Senado de la República. Mi voto y el voto, espero, de todas las bancadas, de todas mis compañeros y mis compañeros, que sea a favor, porque si cumple y tiene las cartas suficientes, es diplomático de carrera Jerónimo Gutiérrez. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias, senadora Marcela Guerra Castillo. Tiene el uso de la palabra don Manuel Bartlett para hablar en contra, y les informo que ya estamos en la discusión en lo general. Martita. Y aprovechamos para felicitar a la senadora Marta Palafox y a don Manuel Bartlett también por ser su cumpleaños. Muchas felicidades, senadora Marta. Don Manuel, muchas felicidades, que cumpla muchos años más.
Con su venia, señor presidente, la diplomacia es una de las funciones más importantes y delicadas de un Estado. Nuestra Constitución confiere la política exterior al Ejecutivo y al Senado de la República en una corresponsabilidad que establece contrapesos, equilibrio en la colaboración de poderes. El Ejecutivo propone nombramientos de embajadores y el Senado ratifica o no ratifica. No es un trámite burocrático, sino una función política trascendente. El gobierno de Peña Nieto ha conducido las relaciones con los Estados Unidos con frivolidad e irresponsabilidad. 3 embajadores, Medina Mora, 2 años, clave para el acuerdo de Peña Nieto con Estados Unidos que condujeron a la entrega del petróleo, premiado con el cargo de ministro de la Corte, nunca se le reconoció idoneidad al respecto. Miguel Bazáñez, 7 meses, sin oficio diplomático, ni formación adecuada, impuesto y aprobado automáticamente, despedido sin ninguna explicación, y aquí lo dijimos. Carlos Manuel Sada, 9 meses, cónsul en Estados Unidos, justificando la propuesta por un cambio de estrategia ante el asunto migratorio, problema que durante 4 años Peña dejó pasar. En las actuales circunstancias críticas, ante agresiones y amenazas del gobierno norteamericano, presentan un nombramiento ajeno a la altura de la situación. Ajeno a la altura de la situación. Currículum limitado a 3 años como subsecretario de América del Norte y un cargo tecnocrático en intrascendente Banco de Desarrollo para América del Norte. Lo que destaca en la opinión pública, de esta presentación, es ser compañero de escuela del secretario Videgaray. Como MID, además, juntos, habiendo servido en el PRI y el PAN, son bipartidistas, sin ninguna contradicción entre ellos. Secuela de nombramientos de amigos. Este carrusel de embajadores inadecuados que ha colaborado en el entreguismo del Ejecutivo que nos coloca en una grave dependencia de los Estados Unidos, no solo económica y comercial, sino lo más delicado, su injerencia gravísima en materia de seguridad. El ministro de la Corte Cosío declaró ayer: vamos a tener que recuperar la esencia del artículo 76 constitucional, ya que antes, dice el ministro, ya que antes de la llegada de Trump nos sentíamos muy norteamericanos y muy globales. ¿Dará ese giro indispensable el amigo del secretario? Conforme a nuestra tradición, el embajador en los Estados Unidos, en México, tiene rango casi equiparable al secretario de Relaciones Exteriores. El nombramiento del embajador ante Estados Unidos requería de una profunda reflexión. Teniendo en la Secretaría de Relaciones Exteriores diplomáticos de experiencias en todas las áreas de la materia, con peso político real y reconocimiento en el mundo diplomático, debería el Senado haber buscado a la mejor persona para enfrentar a esa potencia agresiva a la que nos hemos entregado con las manos atadas. Esa es la función del Senado. Esa debería de ser la función del Senado, de equilibrio, no de oficialía de partes. La entrega ilimitada a los Estados Unidos se ha llevado sin contrapeso por la claudicación del Senado de la República de sus funciones. El propio proceso en comisiones, que acaba de terminar, publicitado como unánime, implicó severas críticas al gobierno. Ejemplos podemos mencionar. Preocupación se dijo en las comisiones. El mismo día de su aprobación se conoció la ofensiva migratoria antimexicana del secretario Kelly. ¿Qué esperamos
que no lo reciba el presidente, diría yo, porque sería un despropósito. Se lamentó en las comisiones que la rapidez de la ratificación impidió revisar la relación bilateral para cumplir con el papel del Senado. El desempeño, se dijo también, del gobierno mexicano frente a esta crisis ha sido insatisfactorio, se dijo en las comisiones. La aprobación parece un acatamiento de instrucciones del Ejecutivo, dijo un integrante de las comisiones. Frente a la claridad de la ofensiva norteamericana, tenemos apenas esbozos, carecemos de agenda clara. ¿Qué vamos a negociar?, se dijo en las comisiones. El gobierno mexicano debería haber reaccionado con un pronunciamiento duro. Si Estados Unidos no puede ver a su vecino como par, se dijo también, tengamos nuestra propia estrategia. Es inadmisible la prisa del Pleno, también se dijo en comisiones. No estamos aprobando al gerente de una tienda de abarrotes, se dijo en comisiones. El sentimiento crítico de la República debe reflejarlo el Senado, se dijo en comisiones. La población está molesta, ofendida. No se ha escuchado al canciller confrontar la xenofobia. La posición de las comisiones fue crítica para el gobierno y su secretario de Relaciones. Sin embargo, votaron a favor del recomendado del secretario, a quien critican. La votación refleja una vez más la claudicación del Senado de su responsabilidad, un chambelán del presidente. El voto en comisiones debió haber sido negativo por lo que ahí se dijo. Las inadecuadas e indolentes propuestas de Peña Nieto obedecen a su tranquilidad, a su confianza en que tendrá siempre la aprobación irreflexiva del Senado. Esto sabe él que la tiene asegurada sin ningún análisis que para él sería impertinente. El Senado se descalifica a sí mismo y pone en riesgo al país. Si las relaciones con Estados Unidos han sido claudicantes, vergonzosas, entreguistas, lo dice el propio Cosío, ministro de la Corte, el Senado no ha sido factor de equilibrio, solo comparsa. En las dramáticas circunstancias a las que nos han llevado, es imperativo que el Senado use sus facultades de contrapeso. No hacerlo pone en riesgo a la nación. Yo invito, por tanto, a senadoras y senadores a reflexionar, a actuar con la inteligencia y energía que se necesita hoy para la defensa de los mexicanos frente a la virulencia norteamericana, ante un gobierno débil que justifica su actitud timorata como prueba de su responsabilidad. Necesitamos la fuerza, la inteligencia del Senado de la República. Esa es nuestra obligación. Si el Pacto por México vota hoy irreflexivamente, van a ratificar burocráticamente un nombramiento a todas luces inadecuado. Nosotros votaremos en contra. Sabemos que nuestro voto no será suficiente, pero es un llamado y a la vez un reclamo a la responsabilidad del Senado. Sabemos también que los medios de comunicación afines se encargarán de aplicar sordina a la crítica que escuchamos en las intervenciones anteriores, crítica que escuchamos de quienes me han precedido, celebrando los medios la ratificación como una decisión adecuada. Pero mientras el presidente cuente con un Senado sometido, la calidad e impertinencia de sus nombramientos se va a mantener. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, don Manuel Bartlett. Tenemos registrados a 16 oradores para hablar a favor. Les pido a los senadores, con el objeto de que todos puedan hacer el uso de la palabra, que lo hagan hasta por 3 minutos para no tener que aplicar el reglamento. Tiene el uso de la palabra para hablar a favor la senadora Mariana Gómez del Campo.
Registramos en el diario de los debates la intervención del senador Armando Ríos Peter y le agradecemos la comprensión. Muchísimas gracias, presidente. Como mexicanos, debemos estar convencidos de que las políticas migratorias y comerciales que son hostiles con nuestro país no representan la postura del pueblo estadounidense. Porque aunque hay sectores en el vecino país del norte que son abiertamente racistas y están en contra de nuestros connacionales, también existen diversas expresiones de alcaldes, gobernadores, universidades, activistas, artistas, políticos, entre muchos otros actores de peso en la Unión Americana a favor del respeto a los derechos humanos de las comunidades migrantes en los Estados Unidos. México y Estados Unidos tienen importantes coincidencias. En específico, ambos países han sido tradicionalmente el hogar de aquellos que huyen de la violencia o la guerra en sus países. Tal es el caso de miles de europeos que hicieron del continente americano su hogar tras el estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, tomar una postura en contra de un grupo que representa una pieza fundamental en la composición de la sociedad estadounidense actual y que realiza una importante labor en pro de su economía, como son los migrantes, significa atentar contra los verdaderos amigos de Estados Unidos, porque eso es lo que los migrantes son. Son aliados de una nación que durante sus periodos más oscuros han estado dispuestos a aportar su esfuerzo y trabajo para salir adelante. Es un momento crucial en la relación entre México y Estados Unidos. Vivimos una crisis sin precedentes en la historia reciente, una etapa de definiciones en las que exigimos que el gobierno federal deje la tibieza y actúe firmemente en pro de la defensa de la dignidad de México y de los mexicanos dentro y fuera de nuestras fronteras. La defensa de la soberanía nacional debe trascender el discurso. La unidad nacional debe ir más allá de un simple eslogan del gobierno para enfrentar la coyuntura. Como país, debemos resaltar a nivel global que los mexicanos en el mundo no son delincuentes o lo peor que tenemos, como lo han querido vender. Nuestros connacionales en el exterior son en su gran mayoría dignos exponentes de la cultura, el conocimiento, el esfuerzo, la entrega y la pasión mexicana. Tal es el caso de Frida Kahlo, pintora mexicana, hija de migrantes, que se convirtió en la primera pintora mexicana del siglo XX en exponer un cuadro en el Museo del Louvre en París, Francia. Podríamos citar también al doctor Manuel Sandoval Vallarta, pionero de la física en México, que fue el primer mexicano profesor de física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. O a Guadalupe García de Rayos, una valiente mujer y madre mexicana que fue deportada y tratada como delincuente cuando lo único que hizo fue haber luchado por sus hijos y por tener una vida digna. Esos son nuestros mexicanos en el exterior, emprendedores y trabajadores, personas que consiguen importantes triunfos en todas las áreas, el mayor de ellos, el hacernos sentir muy orgullosos. Desde el Senado de la República les decimos que son parte de lo mejor que tiene nuestro país. La vecindad con Estados Unidos ha sido tradicionalmente difícil en nuestra historia. Versan capítulos de enfrentamiento crudo. Sin embargo, en las últimas décadas y en gran medida gracias al Telecán, nuestros países iniciaron un proceso de tránsito a una relación no solo cordial, sino amistosa e interdependiente. Muestra de ello es que compartimos la frontera más dinámica del mundo y en un contexto de paz.
El nombramiento que hoy se somete a aprobación del Senado toma una relevancia particular. La representación de México en Washington enfrenta la defensa del interés de México y del respeto a los derechos humanos de los mexicanos. Sabemos que el maestro Jerónimo Gutiérrez Fernández cuenta con la experiencia y capacidad requeridas para encabezar nuestra embajada en Estados Unidos. Esperamos mantener un diálogo permanente y fluido para realizar esfuerzos conjuntos a favor de nuestros connacionales. Por último, reconocemos su compromiso por robustecer la red consular para hacerla una red efectiva de protección. Los senadores del PAN le pedimos que, de contar con el respaldo mayoritario de esta Cámara, emprenda cuanto antes un análisis puntual de los perfiles de quienes encabezan cada uno de los 50 consulados. Necesitamos al personal diplomático más eficaz y capacitado para enfrentar los desafíos que tenemos en puerta. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. Tiene el uso de la palabra también para hablar a favor la senadora Dolores Padierna Luna. Con su venia, presidente, el Senado de la República ratifica el día de hoy el nombramiento de Jerónimo Gutiérrez Fernández como embajador de México en Estados Unidos, y es necesario referirnos a los enormes retos que nuestro país enfrenta en la relación bilateral con Estados Unidos. Están aquí en nuestro país los jefes de mano dura del gobierno de Donald Trump. No son los arquitectos de una diplomacia que busque la construcción de acuerdos, sino verdaderos halcones de la seguridad interior y del Departamento de Estado que pretenden imponer una nueva agenda dominada por la coerción y el interés unilateral del nuevo inquilino de la Casa Blanca. La construcción del muro de la ignominia, las medidas antiinmigrantes violatorias de derechos humanos, la seguridad binacional y la revisión del Tratado de Libre Comercio, saltándose cuanto derecho internacional existe. El gobierno de Donald Trump y sus principales funcionarios, John Kelly y el secretario de Seguridad Interior, y Rex Tillerson, secretario de Estado, tienen muy clara su agenda con México. Se trata de imponerle a nuestro país la expulsión de connacionales, responsabilizar a nuestras Fuerzas Armadas de la seguridad de Estados Unidos, conseguir mayores concesiones de México bajo el pretexto de revisar el Telecán. Un día antes de la llegada de John Kelly a nuestro país, se autorizó la contratación de 15,000 agentes migratorios para aplicar las medidas ejecutivas anunciadas por el jefe de la Casa Blanca el 25 de enero de 2017. El Departamento de Seguridad Interior, encabezado por Kelly, emitió las nuevas órdenes ejecutivas de la Agencia de Control de Inmigración que causarán una crisis humanitaria de grandes dimensiones en nuestra frontera norte. La orden pide deportar de forma inmediata a todo sospechoso de no tener papeles migratorios. Se avecina para Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez y las 6 ciudades fronterizas un problema mayúsculo, repito, una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Trump criminaliza a todos los inmigrantes con la definición de criminales. La otra decisión antimexicana es muy clara. Trump está aferrado a construir el muro y aunque el gobierno mexicano intente convencer que lograron matizar el tema del muro fronterizo con la Casa Blanca, lo cierto es que Trump no ha modificado nada, ya dio órdenes de construirlo y considera que México lo va a pagar
con nuevos aranceles para las importaciones de automóviles o de autopartes, o poniéndole un impuesto a las remesas, o cancelando la administración del Plan Mérida. ¿Qué poder tendrá el embajador ante esta agenda? ¿Qué política va a aplicar ante la hostilidad revelada por el gobierno de Donald Trump? El muro en sí es un símbolo del desprecio a los mexicanos. No es una mera desaveniencia, es una afrenta a nuestro país, y México debe de alzar la mira, hacer valer el derecho internacional, acudir a los foros internacionales y conformar un bloque de países en respeto a los derechos humanos. Para colmo, otro eje coercitivo de esa decisión es revisar el Telecán. Es importante ese tema, lo abordaré en otro momento, pero lo que el gobierno norteamericano busca es que México otorgue mayores concesiones, mayor sometimiento, mayor sumisión para superar su crisis económica, de la que no ha podido salir desde la crisis financiera de 2007, y le quiere echar toda la culpa al Tratado de Libre Comercio. Frente a esta situación, lo que no queda claro es cuál es la posición del gobierno mexicano, cuál es su estrategia y las medidas concretas ante esta agenda bilateral con Estados Unidos, donde se ponga el interés de México por encima de cualquier otro interés. Enrique Peña Nieto cambia de embajadores en Estados Unidos cada año. Dentro de un año estaremos nuevamente decidiendo otro embajador. Es necesario al menos entonces decir que hay temas esenciales: definir una clara política exterior de Estado frente a las medidas de Donald Trump. No hemos escuchado cuáles son las acciones concretas del gobierno mexicano ante las políticas antiinmigrantes, hostiles y violatorias de los derechos humanos para defender a los migrantes mexicanos. México debe adoptar medidas frente al gobierno de Estados Unidos. Me están mocionando en el tiempo, pero tengo la necesidad de decir que el gobierno está muy lejos de cumplir las expectativas ante la ofensiva que ha dictado el gobierno norteamericano contra nuestro país. No ha dicho nada ante las protestas en Estados Unidos de un día sin inmigrantes, o la protesta de decenas de universidades en defensa de los estudiantes mexicanos llamados Dreamers, o los académicos, premios Nobel, artistas de Estados Unidos frente a la oleada de inmigrantes de Donald Trump. Frente a todas estas muestras de inconformidad, de solidaridad con México, el gobierno mexicano mantiene silencio y México debe de firmar, pues, muy claramente su posición frente a la revisión del Tratado de Libre Comercio. No basta, como lo dijo el canciller Videgaray, con agregar el tema de energía, comercio y electrónico y telecomunicaciones, pero no ha dicho cuáles son los intereses mexicanos que no están a negociación. Los vamos a mencionar nosotros. Si Jerónimo Gutiérrez va a hacer el ridículo ofensivo, como no decir nada frente a la posición de Kelly, que ahorita en los medios de comunicación, en conferencia de prensa, dijo que la culpa de la migración ilegal es de los centroamericanos, y los secretarios del gobierno mexicano se quedaron callados. Pues lo mejor es elegir un verdadero, no sé si Jerónimo Gutiérrez tenga ese perfil. Lo que nosotros buscamos es un verdadero embajador que tenga una política muy clara ante esta definición que tiene el nuevo gobierno de Estados Unidos. Pero si no hay política exterior de Estado, pongan al que pongan, las cosas van a seguir
empeorando para México. Nuestro voto va a ser a favor, porque no es una cuestión de personas. Jerónimo Gutiérrez Fernández puede hacer su mejor empeño. Si no hay política de Estado, va a fracasar, como han fracasado los 3 anteriores embajadores. Termino diciendo que solo desde el piso firme de la dignidad, de la soberanía y la justicia, México puede salir adelante. En el extravío en el cual se encuentra el actual gobierno mexicano, no hay signos alentadores. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna. Tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Flores. Le recuerdo, senador Flores, que tenemos 15 oradores registrados todos para hablar a favor y no quiero consultar si está suficientemente discutido. Le pido ser breve. Muchas gracias, presidente. Trataré de ser breve. Para el Partido Verde, Jerónimo Gutiérrez reúne no solo los requisitos legales para ocupar el cargo de embajador ante Estados Unidos, sino también reúne los conocimientos y la experiencia que la representación de nuestro país ante nuestro vecino del norte demanda hoy y para los próximos años. Es un funcionario joven, pero con experiencia probada en la propia Cancillería y, como ya lo han dicho las presidentas de las comisiones dictaminadoras, como titular del banco, del NatBank, del Banco Norteamericano de Libre Comercio. Tiene los conocimientos y la experiencia para poder interpretar en forma oportuna las discusiones que tienen lugar en las distintas arenas de los Estados Unidos, la arena mediática, la arena política, la arena social, en fin, estoy convencido de que tiene la experiencia y el perfil adecuado para poder interpretar en beneficio de nuestro país de manera oportuna lo que ocurra en esas distintas arenas. No tenemos duda que desempeñará el cargo de embajador a la altura que exige la circunstancia que la relación México-Estados Unidos vive hoy en día y que vivirá en los siguientes años. Ya lo dijo la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte al referirse a la historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que como nación soberana en el caso de México se remonta a 1821. Es una larga historia en la relación bilateral, que es verdad que ha estado caracterizada en distintos momentos por periodos de mucha cercanía, pero también por periodos muy complicados, incluso periodos bélicos, como lo refirió ella. Es una larga historia que nos ha puesto a prueba en distintos momentos y que hemos demostrado ambas naciones que hemos sabido superar y que hoy más que nunca tenemos que saber hacerlo. La presencia del nuevo embajador de México en Estados Unidos se inscribe en una circunstancia de lo que representa México para Estados Unidos, de lo que representan los mexicanos para Estados Unidos, país donde ya también se señaló aquí viven 35 millones de mexicanos, de los cuales tienen calidad, digamos, de migrantes 11.7 millones, indocumentados 5.8 millones, pero hay que decir y hay que ser enfáticos en que nuestras autoridades y la embajada en particular lo hagan sentir ante las distintas autoridades y ante los distintos líderes de opinión en aquel país, que hoy la tasa de migración neta está en su nivel más bajo de los últimos 40 años. Es algo que no puede pasarse por alto en las discusiones que hoy tienden en ese lugar. Está en su nivel más bajo de los últimos 40 años y está en una tendencia declinante que empezó hace cerca de 5 años. Son comportamientos de estadísticas que no deben soslayarse, que debemos utilizar de manera reiterada para hacerle ver a la sociedad, a los políticos de Estados Unidos, que lo que ellos tienen como percepción de la presencia de los mexicanos en Estados Unidos quizá hoy es más errónea que nunca. Los mexicanos contribuyen de manera importante a la economía de los Estados Unidos, ya dio algunos ejemplos mi compañera Gabriela Cuevas, pero desde el año 2000, quisiera dar algunos datos, desde el año 2000, los migrantes, por ejemplo, han contribuido con $90,000 millones en deducciones salariales para la cuestión de la seguridad social. En el año 2010, por ejemplo, los hogares encabezados por